Bueno, pues para ser respetuosos con el horario, vamos a dar comienzo a esta mesa redonda centrada en los avances en neurobiología y en su relación con lo que podríamos considerar el progreso del ser humano, ¿verdad? Yo voy a callarme inmediatamente y voy a dejar ya que hable quien tiene que hablar. En la página 17 de los cuadernos encontraréis un breve resumen del currículum de cada uno de los tres magníficos ponentes que hoy nos acompañan y que, bueno, son el doctor Juan Pablo Romero, de aquí de la Universidad Francisco de Vitoria y también del Hospital Beata María Ana, el profesor Denis Larribé, de la Universidad Loyola de Chicago y también profesor visitante de la Universidad de Navarra, y Miquel Ángel Serra, de la Universidad Pompeu Fabra. Los he mencionado también en el orden en el que van a hablar. Cada uno de ellos va a disponer de alrededor de 20 minutos y luego habrá un espacio para que podamos preguntar o debatir lo que estimemos oportuno a raíz de sus intervenciones. Juan Pablo Romero va a presentarnos más desde una perspectiva fundamentalmente biológica o neurobiológica, aspectos relacionados con el progreso reciente o también antiguo, podríamos decir, de lo que nos constituye como seres humanos. El profesor Denis Larribé aportará una visión más bien filosófica. Él tiene un background en neurobiología, en neurociencia, sobre todo de la retina, pero hace unos años empezó a desplazar su foco de interés hacia la neuroética y demás. Y finalmente Miquel Ángel, que es un hombre que yo creo que le apasiona el tema del transhumanismo, podríamos decir, y también nos dará un toque, una visión de la visión trascendente y de la apertura a lo trascendente por parte del ser humano, ¿de acuerdo? Pues ese es el menú que tenemos ahora mismo. Como digo, cada uno dispone de 20 minutos. Nos vamos a bajar ahí para poder compartir las presentaciones y al final habrá turno de preguntas y debate. Gracias. Buenas tardes. Como ha dicho Julián, con el doctor Romero, voy a hablar acerca de un aspecto más biológico de lo que nos hace humanos. Esta pregunta es una pregunta que desde ya os digo que no voy a poder contestar, que si los avances de neurobiología nos hacen más humanos. Sin embargo, voy a tratar de aproximarme a ella o daros algunas herramientas para que cada uno saque sus conclusiones. Esta pregunta la puedo dividir en dos partes. Primero, ¿se puede ser más o menos humano? Voy a hablar un poco de la definición biológica y evolutiva de las características diferenciales del ser humano respecto a otros seres vivos. Y la neurobiología, ¿es el sustrato o no de ese ser humano? Es decir, ¿podemos encontrar la esencia de ese ser humano en neurobiología o no? La aproximación va a ser desde la neurología clínica, que es la que yo ejerzo, y las características del sistema nervioso central van a ser sobre todo el foco de mi charla. Primero, si pensamos en qué es el ser humano, obviamente cada uno desde su ciencia trata de definirlo. Todos es una inquietud global el hecho de definir el ser humano. Y podemos empezar diciendo una generalidad, que el animal es un animal que pertenece a la familia de los Homo sapiens, pero también podemos decir, como decía Aristóteles, un ser físico y biológico con un alma sensitiva y racional, lo cual permite hablar, razonar y distinguir el bien y el mal. Sin embargo, un razonamiento un poco más abierto, como es el objetivo de estas conferencias, nos habla de que es el hombre el mismo quien debe determinar una y otra vez y siempre a partir de su propia existencia lo que es ser hombre. Es él quien encara su propia existencia como una posibilidad abierta a la que debe responder por sí mismo. Esta frase obviamente os sonará a muchos de vosotros si estáis interesados en una visión más amplia del ser humano, y la verdad es que cada vez más la biología se acerca a esta visión de que el hombre es algo más de lo que podemos explicar. ¿Qué objeto define al hombre a través de su historia? Realmente esto de aquí muchos de vosotros lo conocéis, es un palo de selfie, ¿no? Esto de aquí define lo que es realmente la naturaleza del ser humano a través de la historia, porque el ser humano, como vemos en este selfie en donde estamos incluidos casi todos, podríamos decir, desde la estación espacial, el ser humano siempre está buscando en la esencia de sí mismo. El ser humano se siente diferente al resto de la naturaleza y tiene esa pregunta constante dentro de sí de ¿por qué? ¿Por qué soy yo distinto? ¿Y qué es lo que me hace a mí un ser distinto en la naturaleza? Hemos ido explorando poco a poco desde el plano de la biología la naturaleza humana, la naturaleza de nuestros órganos, y hemos ido viendo cada uno de ellos, su prescindibilidad, el que podemos reemplazar o no la función de uno y de otro, pero hemos llegado al límite con el cerebro.
El cerebro es aquel órgano en el cual todavía tenemos más misterios por desvelar y en donde hemos focalizado la mayor parte de nuestra atención cuando queremos desvelar lo que es realmente el ser humano. Ya Cajal también, cuando empezó a hacer sus estudios acerca de las neuronas, les llamaba mariposas del alma y decía y tenía la esperanza de que a lo mejor alojasen el secreto de lo que es la vida mental del ser humano. Aristóteles decía que el cerebro sirve para enfriar la sangre una vez que se ha calentado en el corazón, que es donde reside la mente. Como veis, no siempre se pensó que el cerebro fuera el centro de esta vida mental que tenemos los seres humanos. Sin embargo, actualmente estamos todos de acuerdo que si el cerebro fuese tan simple como que para que podamos entenderlo, seríamos tan simples que no podríamos. Es decir, una paradoja totalmente justificada por la complejidad que vamos descubriendo poco a poco en la organización de nuestro cerebro. ¿Cómo llegamos a ser biológicamente humanos? ¿Y por qué me voy hacia el pasado? Porque realmente los seres humanos, tal como somos ahora, no hemos estado siempre presentes en la Tierra como estamos ahora mismo. Sin embargo, ¿qué características nos han ido haciendo poco a poco humanos? Como vemos aquí en esta gráfica que tomó prestada de la antropología, aunque yo no soy antropólogo y mis conocimientos de antropología pues son limitados, vemos que el hombre está presente, los humanos, todos los que se llaman homínidos, están presentes en la Tierra desde hace 2,5 millones de años, y durante estos 2,5 millones de años han habido diferentes especies de homínidos sobre la Tierra, y tan solo en los últimos 250.000 años hemos estado presentes nosotros biológicamente. Es decir, que si cogemos un humano de hace aproximadamente 75.000 o 150.000 años, un patólogo actualmente no podría distinguir biológicamente ese humano de un humano actual, lo cual para nosotros es bastante asombroso. Es decir, cuando vamos a ver alguna atracción, algún hallazgo turístico, arqueológico, no solemos tener en la mente que esos humanos son exactamente iguales a nosotros físicamente. Sin embargo, hay algunas cosas que nos hacen diferentes de esos humanos que fuimos hace 75.000 o 150.000 años y también diferentes de aquellos humanos que nos precedieron, y sobre todo esa diferencia se ve en la capacidad craneal. Esa capacidad craneal ha ido cambiando y ha sido paralela a la innovación técnica y cultural que ha tenido el humano. Es decir, que esa innovación técnica y cultural sobre todo se ha concentrado en los últimos 150.000 años. Esos últimos 150.000 años, si hacemos del símil de una hora, el tiempo que llevan los homínidos en la Tierra, solo son los 3 últimos minutos de esa hora. Es decir, que llevamos muy poco tiempo y en ese poco tiempo hemos hecho un gran cambio en el entorno, tan grande que hemos modificado el planeta donde vivimos. Durante 2,5 millones de años, los homínidos fuimos parte de ese ecosistema, hemos sido parte de ese ecosistema y hemos ocupado un nicho biológico respecto a depredadores y otros animales. Sin embargo, desde hace 100.000 años cambió nuestra posición y empezamos a cambiar nuestro entorno y a dominarlo, empezamos a domesticar el entorno. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado para que el ser humano empiece a cambiar y que el ser humano evolucione tan rápido que el entorno no pueda adaptarse a nosotros? Normalmente, como veréis, si veis algo de antropología o de biología evolucionista, todas las especies que van evolucionando van haciéndolo correlativamente, es decir, van cambiando los genes de unos y otros para hacer la competencia por los recursos, etc. Pero el ser humano ha podido ir mucho más allá de las adaptaciones biológicas y genéticas que ha tenido durante ese tiempo. Es decir, que desde hace 150.000 años anatómicamente existe este ser humano, el ser humano que somos nosotros. Sin embargo, yendo un poco más allá, desde hace solo 70.000 años, ese ser humano es capaz de hacer algo que no podía antes. ¿Qué ha pasado hace 75.000 años o hace un minuto en esta hora que hemos dibujado la presencia del ser humano en la Tierra? Ese minuto ha sido crucial para el cambio de nuestro cerebro. ¿Qué tiene de especial el cerebro humano? Yo me dedico a estudiar el cerebro y todos los días veo pacientes que tienen problemas en el cerebro y trato de solucionarlos. Pero eso me lleva a pensar también que ese órgano tan especial de 1.300 a 1.500 gramos, que ocupa solo el 2% de la masa corporal, pero consume el 20% de las necesidades calóricas del cuerpo, es tan especial no solo porque sea el más grande en proporción a nuestra masa corporal total respecto a todos los animales, o no solo porque tenga la mayor densidad neuronal de todos los animales y tenga potencialmente mayor número de conexiones, sino porque ese cerebro nos ha permitido hacer una revolución cognitiva gracias a que somos capaces de desarrollar un lenguaje que nos permite la abstracción.
Es decir, que no somos únicos los que tenemos el lenguaje. Obviamente sabéis que todos los animales tienen una cierta manera de comunicación, pero nosotros somos los únicos que podemos abstraer con ese lenguaje. Es más, yo el presentar una diapositiva, precisamente, es una manera de abstracción que estoy usando ahora mismo para comunicarles un pensamiento. Esto se da probablemente, se cree que es por la expresión del gen FOXP2, y esa expresión del gen FOXP2 se cree que ha correlacionado mucho mejor las áreas cerebrales parietales con las áreas del lenguaje, que son las que crean la imagen mental de lo que estamos contando. Esta imagen mental nos permitía contar historias, es decir, que somos una especie de contadores de historias, y esas historias, esos relatos que podemos contar nos permiten organizarnos socialmente en grupos que nos permiten una evolución técnica mucho más avanzada. Esa evolución técnica también va añadida a otros cambios cerebrales que nos han permitido, por ejemplo, una coordinación visoespacial mucho mejor, coordinar nuestras manos espacialmente mejor, y sobre todo también nos ha permitido desarrollar tecnología construyendo a partir de materiales. Es decir, no solo usamos herramientas que están en la naturaleza, como por ejemplo un mono puede coger un palo largo y meterlo en un hormiguero para sacar hormigas, pero no está adaptando ese instrumento a sus necesidades, construyéndolo desde cero, como nosotros podemos hacerlo. Esto que pasó hace 70.000, 75.000 años llevó a la revolución agrícola, que nos permitió domesticar plantas, por ejemplo, y poco a poco a la revolución científica, y ahora nos vemos frente a una nueva revolución que nos inquieta y que es realmente uno de los focos de mi charla. Entonces, con estos conocimientos que estamos ahora hablando, ¿podemos definir nuevamente al ser humano? Es decir, que si es que nos basamos solo en estos conocimientos, el ser humano sería un mamífero que tiene un cerebro que le permite hablar y abstraer. Eso sería un ser humano a la luz solo de estos conocimientos. Sin embargo, hay algo más. Y todos sabemos que hay algo más cuando, por ejemplo, a través de la inteligencia artificial hemos podido hacer que el ser humano tenga un lenguaje, o sea, la inteligencia artificial ha logrado adaptarse al lenguaje humano y aprender cada vez más de él. Ha podido la inteligencia artificial dominar muchos de los campos de la abstracción. Necesitamos ahora buscar otros campos que nos hagan especiales, porque es verdad que una máquina, por más inteligencia artificial que tenga para el lenguaje y la abstracción, no llega a ser humano. Es decir, que la humanidad se escapa a aquello que estábamos estudiando. Mientras seguimos un objetivo, vemos que está más allá aún. Es decir, que ahora encontramos un límite nuevo, una frontera nueva en el misterio de la conciencia. ¿Por qué he llegado hasta aquí? Porque este es uno de los focos principales de mi trabajo. Yo trabajo en una unidad de daño cerebral donde los pacientes llegan después de un traumatismo craneoencefálico, después de un ictus, con trastornos de nivel de conciencia, y una de las principales preguntas que se hacen sus familiares es ¿qué pasa ahora con esta persona? ¿Es la misma persona o no? No digo que sean dudas acerca de la humanidad o no de esa persona, pero obviamente son manifestaciones que son inherentes al ser humano, que nos preocupan, son cuestiones, preguntas que nos surgen todo el tiempo. Entonces, ¿qué es la conciencia? El yo, el ego y la conciencia son palabras que se han usado para denominar a ese observador que nos da identidad, que nos dicta los actos volitivos. Gracias a los estudios de isótopos radiactivos, estos estudios de aquí son estudios que se hacen con marcadores radiactivos que están ligados a glucosa y se infiltran en un paciente intravenosamente, van al cerebro y las áreas del cerebro que están activas se marcan con color. Este paciente de aquí, que está arriba a la izquierda, tiene un cráneo morado y dentro está negro, porque ese paciente tiene una muerte cerebral. Ese cerebro no funciona, no tiene actividad. Sin embargo, vemos aquí a la derecha varias imágenes de pacientes con diversos grados de conciencia. Como veis aquí hay unas barras que indican dos variables. Estas dos variables me ha resultado muy difícil traducirlas desde el inglés. Una es awareness, que es la conciencia del entorno y de sí mismo, que es más o menos de lo que vamos a hablar. Y el otro es el arousal, que es el nivel de vigilia. No son coincidentes, porque esto no es evidente para todos los que no son neurólogos. La mayor parte de gente piensa que estar despierto es estar consciente. Sin embargo, hay muchos pacientes que están despiertos, pero no tienen nivel de conciencia. Esto, por ejemplo, es el estado vegetativo persistente, donde un paciente abre, cierra los ojos, duerme, se despierta, pero no es consciente del entorno. Estas situaciones clínicas nos han dado posibilidad de estudiar lo que es la conciencia y de preguntarnos por qué este paciente no tiene el nivel de conciencia de un ser humano que no le ha pasado nada. Entonces hemos hecho estos estudios y hemos visto que justamente esta parte, el precuneus, ¿vale? Este triángulo es el triángulo donde más se diferencia la captación de este marcador, mientras el ser humano va
ganando conciencia y vamos ganando perfusión en esta zona. Es decir, que si vemos el ser humano solo a raíz de este estudio, pensaríamos que está ahí el alma, que está ahí lo que llamamos alma, conciencia, la esencia del ser humano estaría en ese triángulo, en esta zona de aquí el precunio. Sin embargo, ¿esto es así o no? La conciencia, hay diferentes tipos de variables que forman la conciencia. La primera podríamos decir que es familiar a todos, que es la conciencia del entorno. Es decir, conscientes de lo que nos está rodeando. Y en esta parte, la inteligencia artificial se parece mucho a lo que hacemos nosotros. ¿Qué hace la inteligencia artificial? Coge datos del exterior, los aprende, los optimiza y aprende a predecir. Curiosamente es lo que hacemos nosotros. Por ejemplo, vosotros me estáis viendo ahora mismo y no me voy a atrever a hablar de fotorreceptores aquí con el profesor Larribé, pero los fotorreceptores que tenemos nosotros son solo 3, perciben 3 colores. Y esos 3 colores de percepción nos dan a nosotros 3 rangos de onda del espectro electromagnético, nos dan una imagen indirecta de lo que estamos viendo. Pero no sabemos si realmente eso está ahí o no. Haced de cuenta que el cerebro está dentro del cráneo donde no hay nada de luz y está, digamos, como en una caverna y está tratando de adivinar lo que hay fuera gracias a la percepción que dan nuestros sentidos. Es una señal indirecta de la presencia de algo fuera, pero no es realmente un hecho fehaciente, es una predicción. Por esto es que cuando vemos ilusiones ópticas o cuando oímos sonidos que nos recuerdan a una palabra que hemos oído, tratamos de interpretarla tal como la recordamos, es decir, nuestro cerebro está basado en predicciones. Esta conciencia del entorno es algo que puede ser copiado probablemente por la inteligencia artificial y hay conciencias del entorno muy diferentes a la nuestra. Por ejemplo, mirad, una especie de gamba, que se llama gamba mantis, tiene 12 tipos de fotorreceptores. Probablemente la realidad, la conciencia del entorno que tenga ese animal es distinta a la nuestra, ¿vale? Pero esa conciencia nosotros no podemos compartirla porque no tenemos esa capacidad. Y la conciencia de sí mismo es donde está el meollo de nuestra investigación realmente. La conciencia de sí mismo está liderada llevada sobre todo por la presencia de esta estructura llamada hipotálamo. El hipotálamo, junto con la coordinación hormonal y la coordinación del sistema simpático y parasimpático, son quienes gobiernan las sensaciones internas que tenemos. Es decir, cuando tenemos una sensación emocional y sentimos estas emociones, es algo muy difícil de explicar lo que es sentir. Tenemos palabras para hacer la abstracción, pero es muy difícil de expresar. Ese sentir se ve asociado a varias variables físicas y anatómicas. Por ejemplo, cuando estoy enamorado o cuando estoy feliz, ¿qué siento? El corazón me va a 1000. Eso es sistema nervioso simpático. La boca se me seca, también sistema nervioso simpático. A lo mejor la glucosa me sube, son hormonas, son corticoides. Es decir, es una combinación de efectos de esta parte profunda del cerebro que me da la conciencia de mí mismo y se intercalan con la acción del hipocampo, que es fundamental para la memoria, para saber cómo me sentía y cómo me siento ahora. Esto es complicadísimo de elucubrar en cada uno de nuestros pacientes y de reproducir también. Esto depende de las partes más antiguas del cerebro y curiosamente, aunque sea algo que creemos que nos hace muy humanos el sentir, curiosamente y paradójicamente son producto de las partes más antiguas de nuestro cerebro. Las partes más antiguas de nuestro cerebro son muy conservadas y están conservadas en la mayor parte de mamíferos, son las que nos permiten hacer esto, que es del sistema límbico. Compartimos este sistema con otros muchos mamíferos y estos mamíferos en principio tienen esa capacidad de esa sensación, de esa monitorización interna. Sin embargo, hay algo diferente en el ser humano. Vamos a ir acercándonos poco a poco. Vemos que el ser humano tiene una conciencia multidimensional. Hay varias cosas que nos dan conciencia, ¿no? La percepción externa, la percepción interna y varios otros niveles de los que no hemos hablado ahora generan lo que es la conciencia de ser humano uno mismo. En el campo médico nos encontramos con situaciones a veces muy sorprendentes. Por ejemplo, cuando un paciente es anestesiado, seguramente muchos de vosotros aquí han atravesado por el hecho de ser anestesiados para algún procedimiento. Cuando nos anestesian para un procedimiento pasa algo muy curioso que no pasa cuando dormimos. El cerebro llega al mismo estado, pero por diferentes vías. El cerebro empieza a ganar coordinación cuando se va durmiendo el paciente y el paciente cuando se duerme, su cerebro está todo sincronizado. Y esa sincronía es equivalente a una función muy limitada.
Cuando uno se duerme y despierta, uno es consciente más o menos de cuántas horas ha dormido. Sin embargo, cuando a uno le anestesian, uno pierde total conexión temporal y puede haber estado anestesiado un día, 10 horas o 5 minutos, que para uno es lo mismo. Se despierta y es como, ¡puc, puc!, y han cortado y han interrumpido todo. ¿Qué pasa? Esto lleva a los pacientes a una ansiedad de decir, ¿pero qué pasa conmigo cuando me anestesias? ¿A dónde voy? ¿Qué pasa con mi mente en esos momentos? Y esto obviamente nos acerca mucho a la pregunta de la muerte. ¿Qué pasa cuando mi cerebro muere? ¿A dónde va aquello que me hace consciente y me hace a mí mismo? Esto, el hecho de que el anestésico disuelva nuestro nivel de conciencia y nos devuelva así sin una estación de continuidad, nos hace pensar que la conciencia depende de esas redes. Entonces, si depende la conciencia de esas redes que se han anestesiado, que se han alterado por el anestésico, realmente podemos establecer una fuente biológica o no de esa característica que nos hace humanos. La conciencia es producto exclusivamente de la interacción de un número determinado de neuronas. Si se clona cada conexión, ¿se podría clonar ese ser humano, esa conciencia del ser humano? Pues esto seguramente, y sabéis que no soy los primeros a los que se os ocurre esta pregunta, ni a mí, porque por ejemplo este proyecto, que me sorprendió mucho cuando estaba probando esta charla, a saber que existe este proyecto, se llama Avatar 2045, producto de un magnate ruso, que su objetivo final es hacer una copia robótica de un cuerpo humano, con todas las conexiones cerebrales clonadas, que permita clonar esa mente de ese ser humano. Ya no estamos hablando de cerebro, sino de mente. ¿Vale? No estamos hablando de funciones motoras ni sensitivas, sino de la mente humana, de la esencia de ese ser humano, clonar. Entonces, a mí, durante también la preparación de esta charla, me gusta mucho la teoría de una neurocientífica llamada Divya Chander. Divya Chander dice que cuando a una persona le anestesian, ella es anestesista, el entorno del cual somos conscientes sigue ahí y seguimos teniendo entrada de ese entorno. Y es verdad. Si una persona está anestesiada, las sensaciones siguen entrando. El bisturí que te está cortando, sigue entrando esa información al cerebro. Eso no deja de pasar así. Cuando uno le está anestesiando, sigue habiendo el entorno y el cerebro no es el que genera eso. El cerebro es el que interpreta esa información que está alrededor. Es decir, que ella piensa que la conciencia es una forma de interpretar una partitura. Es decir, la partitura está ahí para todos y es la misma. Es decir, el entorno que tenemos todos, las sensaciones, son bastante parecidas. El piano es bastante parecido, básicamente somos iguales. Sin embargo, ¿por qué somos todos tan distintos? Cada uno es una forma distinta de interpretar esa partitura. Es decir, cuando vemos intérpretes al piano, muchos de ellos con la misma partitura del mismo piano logran una interpretación totalmente distinta. Y es probablemente por ahí, por esa individualidad que va la investigación actualmente, para saber por qué esa interpretación del entorno es tan distinta que esa conciencia de sí mismo es una experiencia totalmente individual. La conciencia resulta ser una experiencia consciente totalmente individual en cada individuo, y a mí me gusta mucho esta teoría, que es un poco antigua, pero a mí me gusta mucho, acerca de cómo se forma la conciencia, ¿vale? Damasio propuso que la conciencia tiene 3 niveles, ¿no? El proto-self o proto-conciencia, luego tenemos una conciencia básica y una conciencia autobiográfica. El proto-self, él cree que muchos vertebrados podrían tenerlo, se basa en la formación del tronco encefálico, que es la parte más básica, la que compartimos con casi todos los mamíferos, y este proto-self implica sentir emociones, ¿vale? Preconciencia, sentir alegría, tristeza, sentir el influjo de esas hormonas del sistema autonómico, sentirlo. Sin embargo, luego vamos a la conciencia básica, que implica ser consciente de la emoción que afecta el proto-yo en el presente, es decir, ser consciente que estoy sintiendo, lo cual ya va un poco más allá. Y tampoco es exclusivo de los seres humanos, probablemente se ha compartido por algunos cetáceos también. Y por último, la conciencia extendida, que es el yo autobiográfico, que se basa en una referencia autobiográfica a la memoria de experiencias previas y actuales y permite evaluar los cambios de ese sentimiento durante el tiempo. Como veis, con lo que estoy diciendo ahora mismo, probablemente no he respondido la pregunta, sino que he generado muchas más preguntas, y la verdad que la intención de esta charla es generar más preguntas para que podamos preguntarnos si realmente el ser humano es explicado por la neurobiología. Estas imágenes, no sé si alguno habrá visto una serie que se llama Years by Years, y esa serie, que está ahora mismo en algunas plataformas,
habla de algunos avances transhumanistas que probablemente podremos ver en el futuro, ¿no? Y esos avances transhumanistas se basan en el conocimiento de la neurobiología. Entonces la neurobiología seguramente nos va a ayudar a mejorar y a hacer más eficientes los procesos cognitivos, por supuesto el cálculo, la percepción sensitiva, etcétera, dándonos nuevas fuentes de información que escapan a nuestra percepción. Es decir, te pones unas gafas nocturnas, de visión nocturna, y tienes una percepción distinta a la que nos permiten nuestros ojos naturalmente, ¿no? Nuevas fuentes tecnológicas de información integradas en nuestro sistema nervioso cambiarán nuestro nivel de conciencia, por supuesto. Nuestro nivel de conciencia depende de lo que podemos percibir del entorno y posiblemente de nosotros mismos. Es decir, podremos percibir cosas de nosotros mismos que no percibíamos antes. Sé cuál es mi latido cardíaco en cada minuto, sé cómo está mi nivel de hormonas, etcétera. Aumenta y cambia mi conciencia, mi experiencia de mí mismo seguramente. Tendremos mejores herramientas. Sin embargo, con esta charla creo que quede claro que la conciencia humana poco tiene que ver con la inteligencia y poco tiene que ver con la eficiencia. Es decir, que la única manera de ser conscientes que tenemos cada uno es probablemente lo que nos hace más humanos. Las conclusiones que tengo yo de mi intervención, espero no haberme pasado mucho, es que los avances neurobiológicos nos ayudarán a conocer mejor el funcionamiento de una máquina que está ideada para sobrevivir en la naturaleza. Nosotros, como estamos hechos ahora mismo, estamos ideados para sobrevivir en una naturaleza de la cual cada vez nos alejamos más y por eso perdemos el contexto y no sabemos para qué sirven muchas de nuestras emociones. La clave de nuestra humanidad probablemente, y lo más probable, es que no está en nuestra inteligencia, sino en aquello que no podemos controlar con la corteza, algo más profundo, esa sensación propia de cada uno. Lo que nos hace más humanos parece ser nuestras características más animales y menos eficientes. Hace mucho tiempo que superamos nuestro límite biológico determinista, eso es obvio por la domesticación que hemos hecho de todo nuestro entorno, por cómo nos hemos posicionado como el depredador máximo en la Tierra. Las modificaciones que nos permitan una mayor eficiencia llevarán seguramente al siguiente nivel, pero aquí viene una determinación en la cual no voy a entrar. Van a llevar al siguiente nivel a quienes puedan pagarlas, seguramente. Es decir, que esto va a ser la diferencia entre el ser más humano o algo más, ¿no? Algo diferente. No creo que eso sea ser humano plus, algo diferente o humano menos, según cómo lo manejemos. No hay otras especies por ahora, como hubo antes, con los cuales competir por un nicho ecológico. O sí, no sabemos si los recursos escasearán y si es que esos avances tecnológicos que adquiriremos y que incorporaremos gracias al dinero a nosotros, nos van a permitir competir con otros humanos por esos nichos y esos recursos que van a haber. Entonces, pues nada más, solo quería contaros esto y pues esta frase que os dejo, es posible que un cerebro quepa en un cráneo, pero seguramente una mente no cabe solo en un cráneo. Muchas gracias. Good afternoon. It's my pleasure to be here this afternoon in a welcoming philosophical setting. This talk will continue some of the expanded metaphysical themes that launched this Congress, but I do hope to provide you with some new and perhaps novel approaches to how to appreciate neuroscience. In 1748, Julien de la Mettrie published his best-known philosophical work, L'Homme Machine, Man, a Machine. Often thought to conceptualize the antithesis of a human anthropology, de la Mettrie's mechanistic and materialistic conception of human nature drew his own inferences about medical observations that he had made of the influence of the body on the brain during illness. Now, as a foreshadowing, de la Mettrie's anti-human anthropology resonates today. In an empirical era that has seen recently an explosion of knowledge of the neurosciences. Today's acceptance of de la Mettrie's position, in fact, does not reflect the empirical inferences that he made, but in fact was related to the acceptance of a metaphysical framework that today is widely accepted. And that, of course, is the work of Roger Bacon and René Descartes.
And their legacy bequeathed to telemetry a profound and intended division of what was formerly an intended synthesis of explanations for material reality. Roger Bacon's selection of a posteriori efficient causal influences for the primary domain of natural investigation, and his relegation of form to an immutable magic launched the empirical revolution that remains with us today. Restricted by design, a posteriori efficient causal influences today are no longer invoked as complementary explanations for extrinsic interactions between category entities, but in fact are used to explain the categories themselves. And of course, in a modern setting, we have Steven Weinberg, who epitomizes this approach to ever-regressing material reality. Most importantly, it removed a whole domain of explanations for interactions that were not included in extrinsic relations, and which were defined by a priori, autonomously oriented actions that are properties of a unique class of living entities, of material entities, and of course that is material organisms. Now, confined to an a posteriori explanatory domain, shown in this quotation from de la Mettrie, he then evolved the property features of his mechanistic anthropology. And that is compositional, mechanistic, and deterministic. The adoption of this property trio then advanced the antithesis to what is known as the three property states traditionally given to human nature, and that is the loss of its unity, understood as a holism, entity, or a single substance, the loss of self, that is, as a center of action origin, and the loss of freedom, that is, as in the undertaking of action. And so it eviscerated the notion of human nature as individuated, self-present, and self-determined. Now, appropriated in the modern era, that's in the post-Cartesian era, and amplified by the idealist luminaries like Locke and Kant, the empirical legacy is often indiscriminately invoked across a cognitive hierarchy. And the interpretive conclusions that they come to are comparable to those that de la Mettrie originally espoused. For example, like Metzinger's ego tunnel and Wegner's causal closure that has been used to argue for determinist behavior. And this indiscriminate and exclusive application of a posteriori explananda is increasingly irreconcilable, however, with global neuroscientific phenomenon that appear to be structured a priori as a dynamic outcome of autonomous pursuits. And so in this session, I will argue this point by comparing neuroscientific findings, which have been used to underwrite de la Mettrie's mechanical man, at the levels of unity, action source, and action selection, with those that provide for an opening to a more human anthropology as revealed by neuroscience in a priori explananda that involve the dynamic configuring of the human being as a locus of action. And due to time constraints in this section, I will confine my remarks to the first of these levels, and that is human unity.
Now, Ramon de Cajal, often considered to be the father of neuroscience, a contribution was decisive for the establishment of a posteriori explanations in neuroscience. This, of course, was already latent in the approach that was universally adopted for neuroscientific research. Cajal's exquisite drawings, combined with the silver staining techniques that were developed by Emilio Golgi that selectively stained single neurons, led to the conclusion that nerve tissue was built up from cellular units called single neurons. This led to something that is known as the neuron doctrine. And these neurons then function by communicating with one another to yield higher order processes that were composed from many neurons. Now, in this reductive and compositional approach, the properties of the individual neurons were determinative for the properties of the higher order processes. Now, Cajal's metaphysical paradigm was then taken up by many studies that followed. For example, Hodgkin and Huxley elucidated the action potential mechanism in the 1940s. John Eccles identified the means of neurotransmitter release through synaptic vesicles. And Eric Kandel identified simple behavioral circuits and the C-SNAIL aplesia. Now, understood in these studies is being built from lower level properties. Neural function has thus been interpreted statically, where the associations amongst the neural elements are defined by contiguous interactions. That is extrinsic, and leading to a coordinative form of unity. And delimited in this way, integration is arbitrarily related to functional parcels that are unified to the extent that their coordinated relations yield a common phenomenon. And a widely acknowledged philosophical position, for example, is that of the use of the neurological criterion in death determinations, which equates the brain with the individual. Invoked at ascending hierarchical levels, cognition then has been parceled into discrete functional categories, which are investigated independently of their global phenomenon. A perception, for example, is widely treated as an isolated function by which the brain independently assembles representations of the world. And this has frequently led to the inference that such representations are causally constructed by the brain, that is, a posteriori. And in consequence, that such representations are either inferior abstractions or at worst wholly unrelated to the external world. And so, for example, you have someone like Francis Crick who expresses a widely held position in this statement. What you see is not what is really there, it is what your brain believes is there. That is, what is out there is understood to be interpretively managed by the brain. And so, given the gulf between what is perceived and what is present, perceived reality is thereby laid open to an unknown and highly manipulated account of that reality. According to Metzinger, conscious experience is like a tunnel. First, our brains begin to generate a world simulation so perfect that we do not recognize it, and then a construct of ourselves interacting with it, a selective and extreme representation of information.
The representations, in fact, are the inferences of philosophical positions that begin with a causal singularity, and where the conclusion is a categoryless environment, comprised only of quantitative distinctions that you might find in Weinberg's monoparticulate matrix. In fact, in the absence of a priori associations that are governed by purpose and context, we should expect that perception would be extraordinarily variable and unattached to a determinative and orienting material reality. Not surprisingly, the interpretation given to perception by these current philosophers is a legacy that has been bequeathed by not only Bacon and Descartes, but also by the idealist luminaries that followed, like Kant. And according to Kant, appearances are only representations of things that exist without cognition of what they might be in themselves. A mere representation, however, they stand under no law of connection at all, except that which the connecting faculty prescribes. And of course, we can take note of Aquinas's pithy correspondence account of perception in reality. Now, neuroscientifically, such efficient causal accounts acquire status from a constellation of studies, which examine perception in isolation, and which now reveal many of its neurally organized features. Beginning with George Wall's discovery of the light receptor protein rhodopsin, and the discovery of the molecular events of signal transduction that lead to sensory receptor potentials and then on to population coding. These studies provide insight into the capture of external energy sources in digitized information packets, and then they are converted downstream to neural activity patterns. Synchronizing these populations are modality-specific evoked receptor potentials, or oscillations, and these oscillations are combined together in phase coupling to generate the sort of imagery that is retrieved from linear declassification technology. And so, built from bits and temporally successive events, such findings are used to illustrate this reductive nature that involves perception. Despite the apparent confirmation, however, that is provided by these studies that were originally begun by Cajal and later by a number of different neuroscientists in the early and middle stages of the neuroscientific era, a number of recent findings are increasingly irreconcilable with this compositional and reductive paradigm that was bequeathed to Cajal. And these recent findings are beginning to reveal the apparent explanatory sufficiency of composition is something that is only apparent. And that in reality, these function chiefly as a palette from which human unity emerges, and that is dynamically rendered through purposive action. And so, through the lens of neuroscience, human unity can be seen to be dynamically configured and integrated a priori to attain goods adequate to the whole. And by extension, human unity is a necessary outcome of interaction with a world of categories. Consistent with this line of argumentation, findings from neuroscientific studies reveal, first of all, a drive to construct increasingly refined, complex, and globally integrated abilities that are dynamically and holistically configured by purposeful action, which is set in context and responsive to a spatio-temporal reality beyond the individual.
Now, this drive to global and systemic unity is evident in the feature abstraction that is performed by complex and hypercomplex cells of the occipital cortex, for example, that assess movement, direction, and speed. And it is also evident in the shaping of cortical synaptic connections by sensory activity during development and experience that synergize the brain and peripheral nervous system operation. And it is also seen in the pattern separation and pattern completion abilities of the hippocampus that recreate large-scale imagery. And finally, it is seen in the oscillatory activity like beta oscillations that unify global operation. Now, unity is especially apparent in goal-oriented actions that must be dynamically coordinated to achieve their objectives. To do so requires that they have to have contributions from the brain and from the peripheral nervous system to work in conjunction. And this means that the nervous system must be operatively unified as a whole, a priori, where it is dynamically configured according to the particular trajectory that is chosen by the individual. Now, in the contemporary predictive processing model taken from Hell's earlier action identification hypothesis, that's this one here, the motor commands are sent as a forward model to the sensory cortex, where they can confirm the actions that are actually undertaken in the future. So this is something like a prediction of what will happen. And so in doing so, they confirm the origin of those motions. And so the sensory input that comes in the confirmation of these motions serves to confirm where they came from and enables the integral configuration, that is putting together the body, the central, and the peripheral nervous system as a single unit that works toward a goal objective. And the holistic nature of this configuration is also seen in the referencing framework that is representative of the whole individual. Now, philosophically, this can be understood as dynamically configuring the individual toward a single objective that is sought by the whole. And its physical instantiation has been shown to occur through the use of the body as a source of action emergence. That is, the body is representative of the entire individual. So information is obtained from throughout the entire body, assembled into a three-dimensional postural representation, and then is synchronized with the individual motions to generate a unified individual who is seeking a particular objective. This is seen even in primitive organisms, for example, where the body is represented as a global activity state. So the representation is a global activity state, and then the individual discrete patterns that represent individual motions are synchronized and coordinated with this global state to generate coordinated actions moving toward a single destination. This particular example here is taken from Caenorhabdites elegans, which is a common laboratory organism of the neuroscientific community because of its low number of neurons. But in humans, the body also references the individual, where its representation is also taken from throughout the entire body, assembled to generate this representation, and it is used in seeking out particular goals. And
It's known that in the absence of this representation, motor planning does not occur, and discrete actions are not integrated into a dynamic whole. If, for example, you look at toddlers below the age of 3, for example, they lack the ability to coordinate their actions together because they lack this ability to assemble a bodily representation. And because goals, by definition, are external to the individual, attaining them is conditioned by the physical reality in which they are embedded. And so as a consequence, motor behavior directed to such objectives is necessarily structured by the spatio-temporal and category qualifications of this external reality. Now, what this means is that perception is directly contingent on goal-directed motor behavior, and it cannot be decoupled from it. And since all action is undertaken in view of an objective outcome, perception cannot be isolated as a functional property, contrary to the reductive manner that is proposed by Metzinger and the idealist. That is, to turn a Thomistic phrase, perception is conformed to reality and not vice versa. And necessarily so in virtue of the metaphysical reality of the whole, that is constituted as a dynamic, action-oriented state. Among the neural features discovered that relate perception to motor behavior include Hildenheim's action and neural activity dependent experiment that showed that such integration was necessary for behavioral accuracy and for correct synaptic connectivity in the brain. This has been used, for example, in assessing and determining category qualifications that are shown, for example, in place cells of the hippocampus. In these theoretical modeling experiments developed by Beer, and also by Corbetta's differential experiments that showed that young infants had the mapping of different goals differentially mapped on the surface of their somatotopic, the motor cortex. And so collectively, neuroscience reveals a systemic dependence on goal-oriented action performance that unifies the individual holistically, and which is seen in motor behavior, goal orientation, the interdependence of perception and motor behavior, and finally, category qualifications. Thank you. En primer lugar, quiero agradecer a la universidad que me haya invitado a participar en este congreso y decirles que mi background es biología, soy biólogo, e intentaré hacer una síntesis de lo que se me ha pedido, intentando no repetir, pero es difícil porque, siendo el tercero, hay conceptos que ya han salido y han sido expresados muy bien, aunque quizá yo los he ordenado de otra forma. Entonces, los pasaré más rápido para no aburrirles, porque ya es tarde. Y yo he titulado la charla Neuromejoramiento humano, cerebro, mente y trascendencia. El mejoramiento viene de mi interés en el Human Enhancement, en el mejoramiento entendido desde el punto de vista de del movimiento anglosajón, surgido en la mente anglosajón de los transhumanistas, que es a donde va el hombre mejorado del que nos hablaba Juan Pablo al principio. Ese es el transhumano y el poshumano. Y intentaremos ver un poco si es cierto que se puede neuromejorar el hombre y de qué manera lo quieren hacer algunos, ¿no?
Bien, ya han salido datos de nuestro cerebro. Voy a pasar muy rápido por esto para no aburrirles, pero les voy a decirles que tenemos aproximadamente 100.000 millones de neuronas. Es un número aproximado. Hay autores que lo bajan a 86.000 millones, otros lo suben un poco. Es un número de 10 a la 11, un 1 seguido de 11 ceros. ¿De acuerdo? Además, el número de sinapsis, asómbrense, es de 100 a 500 trillones. Es un 1 seguido de 20 ceros. Cuando vemos los que quieren modelar la iniciativa 2045, ¿verdad? Quieren modelar esto, se antoja una empresa difícil, por lo menos. No digo más. Hay 10-50 veces más de células gliales, que no es una complejidad añadida, sino que las células gliales tienen unas funciones muy importantes y que estamos empezando a entender solamente recientemente. Perdemos, es cierto, una neurona por segundo, pero luego las otras se conectan, con lo cual una cosa compensa la otra. Tenemos una superficie cerebral de 0,25 metros cuadrados aproximadamente, pequeñita, ¿no? Relativamente. Todos saben más o menos lo que es un metro cuadrado, ¿no? Por aquello de que todo tiene una casa, una hipoteca y tal. Bueno. La longitud de los nervios es como ir y volver a la Luna desde la Tierra, para tener una idea aproximada, ¿no? Bueno, en cambio el espesor de la corteza, fíjense ustedes, 4,5 milímetros, como mucho. Es decir, como ven, los datos parecen un poco paradójicos, ¿no? Por lo menos. Bueno, hay dos proyectos, el Human Brain Project y el Brain Initiative. Uno es europeo y el otro es de Estados Unidos. Y ambos están intentando entender el cerebro para modelarlo, para mejorarlo, etc. No voy a entrar ahora en estos dos proyectos, son extraordinariamente complejos, pero sí que, aparte de las iniciativas un poco bizarre, como se diría en inglés, ¿no? de la 2045, sí que hay iniciativas un poco más, al menos científico-técnicas, como estas dos. Pero el challenge es enorme, tanto para unos como para los otros, ¿no? Porque entender lo que pasa ahí es realmente complejo. Y tan complejo como que tenemos una serie de funciones que se han intentado asignar a una y otra área del cerebro. Aquí tenemos en el hemisferio izquierdo lo relativo al razonamiento, al lenguaje, a las habilidades científicas, matemáticas, para los diestros el control de la mano. En cambio, en el hemisferio derecho tenemos cosas más relacionadas con la intuición, imaginación, el arte, la música, la percepción tridimensional y el control de la mano para los zurdos. Bueno, es extremadamente rico nuestro cerebro, pero piensen ustedes que cuando ha habido alguna lesión cerebral, y esto supongo que lo sabrá Juan Pablo, en niños muy pequeños, en niños que son diestros, que dominan, por lo tanto, la mano derecha y que, por lo tanto, deberían tener aquí el control, pero se les lesiona esta zona del cerebro, el hemisferio izquierdo, son capaces de desarrollar habilidades en el otro hemisferio que está intacto. Y esto se ha demostrado científicamente, y supongo que habrás tenido algún caso de estos, ¿no? Bueno. Y hemos visto algo de evolución humana, ¿no? Darwin publica El origen de las especies en el 59, y esto porque Wallace le escribe desde Indonesia diciendo que ha encontrado cosas muy interesantes y que, por lo tanto, prompt his interest in publishing, ¿no? Se puso a publicar, que lo tenía ahí un poco olvidado, ¿no? Y luego publica El origen del hombre en el 71. Esto parece que es el destronamiento del hombre como ser singular, ¿no? La dimensión espiritual se comienza a encontrar o a percibir sobre una base biológica necesaria. Yo no sé si es en el momento de la revolución cognitiva o cuándo es, no se sabe bien, pero sí que el hombre empieza a hablar, a pensar, a querer libremente. Tiene una vida biográfica. Y la especificidad humana, eso que nos hace singulares como seres humanos, según Strumwasser, se basa en 4 elementos que son la capacidad inventiva, el lenguaje, la curiosidad intelectual y la autorreflexión, de lo que se ha hablado antes de forma abundante, ¿no? Esta serie evolutiva muy simple, nosotros no podemos determinar en qué momento esta dimensión espiritual aparece, si aparece aquí o solamente aparece aquí. Es muy difícil porque evidentemente el referto fósil ayuda, pero no es conclusivo ni mucho menos, nos da alguna idea.
piensen que todo lo que se ha publicado ayer y hoy en la prensa sobre los denisovianos, que es una nueva especie que estaría más o menos por aquí, se basa en parte de una falange, en algunos dientes, en una mandíbula que se ha encontrado, y luego parece que hay 2 fósiles que tienen los chinos, que vamos a ver si nos los dejan mirar, que quizás sean denisovianos. Y de todo eso ha salido lo que han visto en la prensa, seguramente lo habrán visto entre ayer y hoy, ¿no? Bueno, se pueden hacer, evidentemente, muchas reflexiones. Indudablemente aquí ha sido muy acertada la intuición de un investigador de Israel de mirar solamente los genes expresados en el genoma que se encontró en este trozo de falange. Una innovación muy interesante desde el punto de vista de investigación, pero evidentemente tiene sus limitaciones. Pero bueno, ¿cuándo? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en un determinado momento, pues ese homínido pues, fue capaz de expresar estas 4 características y por lo tanto pues pasó a ser algo diferente, ¿no? Eccles, que ha sido citado por mis 2 predecesores en el uso de la palabra, pues dice que podemos conocer del alma, ¿no? Sentimientos, emociones, percepción de la belleza, creatividad, amor, amistad, valores morales, pensamientos, intenciones, todo nuestro mundo. Muchas de estas funciones hemos visto en la diapositiva precedente que están asociadas a algunas áreas cerebrales, pero eso no quiere decir que existan solamente en un grupo de neuronas específico. Quizá algunas funciones sí, quizá otras no, otras están más dispersas. Bien. He reportado este párrafo final de la edición 6ª, subrayo lo de 6ª edición, del origen de las especies de Darwin, que publicó en el 72, el año después de haber publicado El origen del hombre. Este parágrafo, digamos que no siempre es recordado por todos aquellos que citan a Darwin. Yo como biólogo y por tanto deudor de alguna forma de sus descubrimientos, pues me permito llamar su atención hacia el mismo. Y dice esto: hay grandeza en esta opinión de que la vida, con sus diversas facultades, fue infundida en su origen por el Creador. El subrayado es mío. En unas pocas formas o en una sola. Innumerables formas, bellísimas y llenas de maravillas, se han desenvuelto de un origen tan simple y siguen siempre desenvolviéndose. Todos sabemos pues, que la esposa de Darwin era ferviente cristiana. Y obviamente imagino yo que algo influiría en su esposo, ¿no? Después de tantos años juntos. Bueno, yo no sé qué fue lo que le hizo añadir este parágrafo en esta 6ª edición, pero ahí queda. Y de alguna forma esto nos permite afirmar que Dios crea lo material en función de la persona humana, que es singular y fin en sí misma, y producto de la acción divina que le confiere esa espiritualidad. Y esto, bueno, pues sí, puede ser coherente con lo anterior, ¿no? Y de alguna manera explica pues, este bellísimo fresco de mi tocayo, que nos maravilla a todos los que han estado en Roma y los que lo han podido ver de otra forma, por fotografía. Bien, me remito al interesante libro de José Ramón Amorpán, no sé si lo conocen, pero vale verdaderamente la pena. Es, como se suele decir vulgarmente en lenguaje universitario, un tocho, pero es un tocho que contiene cosas muy interesantes, ¿no? Y aquí él hace un repaso sobre las teorías de la conciencia que ya han salido antes, pero bueno, voy a ir muy rápido. La del dualismo, la del monismo materialista, que está muy presente y que viene de la métairie, que ya nos lo ha adelantado antes Denis. El conductismo, que muy presente en los que estudian el comportamiento y que para estudiar, por ejemplo, modelos de adicción a drogas, que es lo que hemos estado haciendo en los últimos años, ¿verdad? Algunos, pues nosotros nos basamos mucho en este señor que se llama Skinner, ¿no? Pero que este señor tenía un concepto del hombre que es solamente conducta, y por lo tanto lo que hay que estudiar es la conducta y el resto son chorradas, ¿no? Bueno, el funcionalismo de Fodor, el monismo cibernético, que de alguna manera intenta asemejar el cerebro a un ordenador. Y por lo tanto es posible emularlo y por lo tanto tiene sentido esa propuesta del 2045 que nos ha presentado antes Juan Pablo, ¿no? A los transhumanistas les permite ir no solo tanto a la inteligencia artificial débil, sino también a la fuerte. La fuerte es la que es realmente significativa para los transhumanistas, que es la que permitiría el
transportar nuestra conciencia a una entidad, a un soporte que no sea biológico, que no sea un cerebro, sino a otra cosa, un servidor, un ordenador, otra cosa, ¿no? El materialismo eliminativo de Churchland y los diferentes emergentismos de autores que ya han salido también antes, ¿no? Todas estas teorías, que ahora no os voy a aburrir explicándolas, ni mucho menos, simplemente para que vean que hay una gran variedad. Pero lo que domina ahora, fundamentalmente, son los diferentes monismos, tanto el materialista como el cibernético, y luego algunos tipos de materialismos eliminativos o emergentismos sistémicos. Bien, seguimos y, como dice Álvarez Gómez, la dimensión trascendental de la conciencia es la raíz de que ésta no se pueda reducir a nada que no sea ella misma, que es el fundamento de la libertad. Luego, evidentemente, un señor como Skinner dirá que no hay libertad, porque está todo predeterminado, y los reduccionistas también lo dirán, pero parece difícil reducir las actividades del comportamiento a actividad neuronal. Dice que no son epifenómenos. Incluso de la Cortina dice que existe una libertad condicionada pero suficiente. Es decir, no podemos hacerlo todo, pero podemos hacer bastantes cosas. Eso tiene repercusiones muy importantes en ética y también en derecho penal, ¿no? Como no se les escapa a ninguno de ustedes. Y es interesante esta cita de Wittgenstein, que seguramente la habrán visto alguna otra vez, ¿no? De lo que no se puede hablar hay que callar. Él no lo hace en su obra, pero bueno, pues nos lo dice. Y bueno, pues es interesante. En algunos momentos pues decimos, pues no tenemos suficientes datos, nos quedamos aquí, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a pasar a qué se quiere hacer por parte de los transhumanistas, ¿no? Con la psicofarmacología. Nosotros podemos utilizar diferentes compuestos, es decir, drogas en el sentido anglosajón, ¿no? Pero bueno, diferentes compuestos para obtener determinados efectos, ¿no? La cafeína, que aumenta la atención, el metilfenidato para aumentar la atención también, las anfetaminas confieren mayor resistencia, muy típico entre los alumnos en época de exámenes, ¿verdad? Y no solo de los alumnos. El modafinilo para promover la vigilia, imagino que es el arousal, ¿no? El Prozac, muy conocido, los medicamentos más vendidos, para mejorar la resistencia a la ansiedad y al estrés. El donepezilo, que se da a los enfermos de Alzheimer, como las ampaquinas, para mejorar la memoria. Bueno, todo esto, estos medicamentos que están en comercio, que se pueden encontrar, que tienen indicaciones muy precisas, para los que pretenden utilizarlos para neuromejorarnos, se pueden, según ellos, utilizar de una forma pues bastante tranquila, lo cual es harto preocupante, porque todos ellos tienen efectos secundarios y hay que ir con mucho cuidado, ya si se administran a las personas para los cuales están indicados, porque tienen una patología, mucho más si son personas sanas que lo que quieren es obtener un efecto de mejoramiento. Pero los transhumanistas creen mucho en los beneficios de la psicofarmacología. Están firmemente convencidos de que hay que utilizarlos. Sin embargo, los estudios clínicos no se ven muy bien e indican que hay que ir con mucho cuidado con los efectos secundarios no deseados que tienen muchos de estos psicofármacos. Además, tenemos la posibilidad de utilizar no únicamente fármacos, sino nutracéuticos, sustancias que no precisarían de la autorización de FDA o de la EMA, sino que pueden ser como un complemento nutricional. Y uno de estos complementos, que es el progalocatequina galato, se ha utilizado, es un componente del té verde, se ha utilizado para, juntamente con la estimulación, para conseguir mejoras en enfermos de personas que padecen el síndrome de Down, y que les ha ayudado a mejorar sus funciones cognitivas. Esto es un estudio clínico que se ha hecho en el centro donde trabajo, en el PRBB, no por mi universidad, sino por investigadores de otras dos instituciones, que uno es Rafael de la Torre, que está aquí, con uno de los pacientes, y otro es Mara Dirsen. Esto se ha publicado en Lancet y ahora se está completando el estudio en menores, esto se hizo en adultos, y los resultados son bastante interesantes. Aquí sí que es una mejora sobre una patología, vamos a decir, sobre una deficiencia. Es algo muy diferente. Pero quiero que vean que existen estudios de los dos tipos, ¿no? Y que tanto uno como otro son válidos.
Luego tenemos la estimulación cerebral profunda, que es una técnica invasiva y que puede ayudar efectivamente a mejorar, sobre todo, por ejemplo, en pacientes de Parkinson se ha utilizado con mucho éxito, pero también los transhumanistas dicen que se puede utilizar para mejorar. En concreto, este es un cirujano que tiene implantado un DBS y que ha podido continuar operando. Es un cirujano muy excelente, es un traumatólogo de la mano, ¿no? Hay otras más, como la estimulación magnética transcraneal o las interfaces cerebro-ordenador o el neurofeedback. Todo ello son posibilidades que ofrece la ciencia y la técnica moderna y que en algunos casos pues, se pretende traslatar inmediatamente para mejorar seres que no tienen ninguna patología, seres humanos, quiero decir. Bien. ¿Qué podemos decir sobre las neurociencias y la experiencia religiosa o la experiencia trascendente, la espiritualidad, ¿no? Sí que parece que, según Rubia, pues, cursan con una disminución de serotonina y un aumento de dopamina en estructuras límbicas del lóbulo temporal. Y esto pues, él lo relaciona pues, con sustancias que él denomina enteógenas, Dios dentro de nosotros, y todas estas y muchas más que hay, la estimulación magnética del lóbulo temporal, el famoso casco de Dios de Persinger, que por cierto ha sido muy difícil o casi imposible reproducir sus experimentos, o la estimulación eléctrica del giro angular de Blanque. Todo esto nos permite ir a interpretar qué pasa con los trastornos neuropsiquiátricos, que esto ya alguna cosa ya nos han dicho antes, y cómo podría, en algún caso, para algunos autores, ser representativo de que las experiencias religiosas en realidad se pueden suscitar o emular, como podría ocurrir en el caso de alguna de estas patologías, en las cuales se activan, como decía, algunas de estas estructuras y que, por lo tanto, para algunos de estos autores, si se pueden inducir, querrá decir que la experiencia mística o espiritual está producida por nuestro cerebro. Volvemos aquí a los modelos monistas, a los modelos reduccionistas que he explicado antes, ¿no? Y por lo tanto, ¿hay áreas relacionadas? Sí, hay áreas relacionadas, pero no está ni claro ni demostrado que sean la propia área, las propias neuronas, las que generen la acción espiritual o trascendente que sea, ¿no? Según Echarte, que es un investigador que conoce a Denis muy bien, no es el psicofármaco el que provoca la emoción trascendente, sino Dios. Y las estructuras cerebrales permiten al hombre comunicarse con Dios, pero no crean las creencias, según Amorpan, ¿no? Dice la Sagrada Escritura, y lo dice más de 1000 veces, que se reza con el corazón, ¿no? Esto es recurrente, ¿no? Y por lo tanto que parece que es de donde brota, ¿no? Si fuéramos a lo que decía Aristóteles, ¿no? Sobre que se calienta y que se enfría, ¿no? Bueno, lo dejo ahí, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que el que ora es todo el hombre, ¿no? O sea, esa acción espiritual no se puede asignar a una área concreta, como veremos a continuación, sino que es de todo el ser humano. Bueno, la singularidad cerebral y mental se apoya en estructuras evolutivas complejas. Esto viene del libro de Nogués. Voy a ir muy rápido aquí, pero simplemente quedan que existen sistemas génicos muy concretos, que están aquí elencados, que básicamente se relacionan con áreas que regulan el tamaño del cerebro, la proliferación celular, el neurodesarrollo, el lenguaje, y luego hay genes que se han perdido para permitir que otros puedan proliferar, ¿no? Y luego anatómicas con una mayor complejidad del córtex, de células determinadas o unidades especiales. Bien, todo esto nos da una estructura global con capacidad social, de percepción, motora y espacial singulares. Todos estos elementos nos permitirían ir a estudiar con técnicas más modernas, como las técnicas de neuroimagen y electrofisiológicas, y es lo que se hizo por parte de Beauregard en 2 experimentos que están publicados en 2 artículos en los Science Letters, que algunos de ustedes conocerán muy bien, resonancia magnética funcional y electroencefalograma, para ver si existía o no existía un área religiosa. Esto se hizo con monjas carmelitas que accedieron a este experimento. Son 2 experimentos diferentes, en 2 momentos distintos. Yo no sé si se hizo con la misma comunidad o fueron otras monjas, pero eran un número discreto. Y
es que se les registró la resonancia magnética funcional, ya ha explicado antes un poco Juan Pablo, y luego el electroencefalograma, para ver si había un patrón específico en el caso de una experiencia mística, que lo que se les pidió es que la recordaran, no que la suscitaran, porque les dijeron, obviamente, que uno no puede invocar a Dios a voluntad. Es lo que dijeron las monjas. Pero bueno, o sea que hay unas ciertas limitaciones, ¿no? ¿Y qué se vio? Se vio pues que sí, que había unas áreas que se activaban de forma diferencial cuando se comprobaba el estado místico comparado con el estado basal, que eran áreas muy diferentes, que estaban en diferentes lóbulos, estaban en el corte, estaban en el lóbulo temporal, en el lóbulo parietal, etcétera, ¿no? Y en el caso del electroencefalograma se vio pues, que había unas zonas del cerebro, en la zona parietal y en la zona frontal, en las cuales la frecuencia de las ondas teta era diferente, como también áreas del parietal con las de gamma 1. Por lo tanto, sí que parece que existe algún patrón diferencial y sobre todo que ese patrón no es el mismo que en otras experiencias no místicas, pero también complejas. O sea, se ponen en juego áreas parecidas, pero no son exactamente las mismas, ¿no? Hay limitaciones por el método experimental, se mide la afluencia de oxígeno en esas zonas y por lo tanto uno quiere pensar que si hay más oxígeno hay más actividad, pero es una medida indirecta. Y luego el diseño experimental, obviamente eso es una limitación, están evocando y no están suscitando, y la simplificación que supone siempre un experimento. Pero bueno, ahí está, y esto pues se puede poner en relación con estos trastornos neuropsiquiátricos o no. Por lo tanto, y ya voy acabando, ya nos dice Ratzinger que en el cristianismo pues, invoca realidades trascendentes que no se pueden cuantificar por el método científico, sería un reduccionismo. La visión histórica, que en algún caso ya ha salido antes, es rechazada por la ciencia experimental en una de un progreso posmoderno, y hay una cita muy interesante de Ratzinger que no tenemos tiempo de quedarnos aquí y la dejo. Sin embargo, todo lo que hemos visto hasta ahora parece que llama a una trascendencia. Todo esta historia extrañamente compleja, todo lo que nos permite intuir esas técnicas de imagen, parece que sí, que existe un fundamento último de la realidad que la metodología no nos permite cuantificar, porque no es cuantificable, pero bueno, ahí al menos se intenta, ¿no? Y que hay que tener esa humildad intelectual para llegar a Dios, ¿no? También hay que invocar otras áreas del conocimiento que no siguen el método científico, no son cuantificables, como la filosofía y la teología, y por lo tanto la interdisciplinaridad, para llegar a un conocimiento total de lo que es el ser humano y a lo que aspira el ser humano, ¿no? Otra cita de Ratzinger que dejo ahí porque no hay tiempo, pero sí que paso directamente a la posición transhumanista, y aquí sí que ya acabo, ¿no? Decir que los transhumanistas van a la mejora genética para conseguir un mayor bienestar, y tenemos aquí a Peirce, que es uno de los máximos representantes, o a Bostrom, que también quieren conseguir la superinteligencia, aunque no sabemos cuáles son los genes que habría que modificar. Por el momento tenemos con estos 41 nuevos genes que hay unos 54 que están publicados. Evidentemente, ir a modificar los 54 genes es muy complicado y no sabemos además los efectos que podría tener una modificación en otra actividad génica. Aquí tenemos al señor Moore que aboga por ello, aboga por abandonar nuestra fe, los dioses, etcétera, para ir hacia esa superinteligencia, ¿no? Y luego, finalmente, tenemos a nuestro amigo Aubrey de Grey, que está empeñado en que vivamos indefinidamente, 500, 1000 años, mediante la reparación, autorreparación o alorreparación de nuestras estructuras, desde las cerebrales hasta las musculares, óseas, etcétera, ¿no? Y que morir sea opcional. Cuando algunos dicen que no, que viviremos como mucho 120 años, que es lo que vive ahora. Y por lo tanto, sí, las tecnologías existentes pueden ayudar a mejorar un déficit, y eso es muy legítimo, pero que nos hagan más humanos porque nos mejoren funciones que no tenemos y que nos permitirían pues, hacer cosas impensables, es muy, muy, muy criticable. Y luego que, como decía antes, el cerebro humano está estructurado para realizar funciones de gran complejidad
y que muchas de ellas no se pueden entender únicamente por los aspectos cuantificables de las mismas, sino que llaman, exigen algo que va más allá de la ciencia, metacientífica, y por lo tanto hay que resolver con la filosofía y la teología, y que el ser humano tiene una dignidad que lo hace llamar o aspirar a esa trascendencia. Eso parece que es algo bastante evidente, aunque quizá algunos no lo acepten. Y ese interés mío por el transhumanismo son estos libros que hemos publicado con Albert Curtina, que salía hace unas diapositivas, y que nos ha llamado a entrar en ese debate para intentar evitar que los reduccionistas se hagan con el futuro de la humanidad, aumentándonos, pero en realidad reduciendo nuestra humanidad. Muchas gracias.